siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:29 en la mañana, gracias por la sintonía a esta hora, en este miércoles 15 de abril del 2020. Decirles que pese a los anuncios del Ejecutivo, hasta este momento no ha llegado a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma económica que había sido presentado durante la tarde y noche del pasado Viernes Santo, viernes 10 de abril. Se dijo que había urgencias, que había necesidades, que se requería activar de inmediato el debate en la Asamblea Legislativa sobre esta propuesta para enfrentar las crisis económica, social y sanitaria, como pintó el panorama el señor presidente de la República. Sin embargo, parece que no ha sido tan urgente la propuesta, ¿no? 4 días, hoy sería el 5º día a partir del viernes pasado y resulta que la propuesta no ha llegado. El gobierno no ha generado nuevas señales. La noche del viernes, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que el proyecto sería enviado el sábado, 11 de abril. El sábado no llegó. El domingo en la noche, en diálogo con los medios públicos, el ministro anunció que llegaría el lunes. El lunes no llegó. Ayer silencio total durante toda la jornada, hasta la noche, y el proyecto no ha llegado. El día de hoy, a las 9:30, el Pleno de la Asamblea Nacional se va a instalar en una sesión para poder escuchar las declaraciones de 3 ministros de Estado, del ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, del ministro de la Producción Iván Ontaneda, del ministro de Trabajo Luis Poveda y de la directora del Servicio de Rentas Internas Marisol Andrade. En teoría, uno esperaría que en el curso de esas comparecencias sean presentados los lineamientos del proyecto y que el proyecto ya esté en los archivos de gestión documental de la Asamblea Nacional. Pero como digo, de esto no ha habido una sola señal en las últimas 24 horas, así que estamos especulando. Lo que sostengo es que lo que nos están demostrando es que el proyecto urgente no ha sido tan urgente aparentemente, y que tras las reacciones furibundas de la mayor parte de la población y de todos los sectores políticos, empresariales, laborales, sociales y de la opinión pública, ese proyecto, como fue al menos presentado, no tiene mayor apoyo por parte del país. Y me imagino yo que, como señalé en la emisión del pasado lunes, o el proyecto no estuvo listo, simplemente se lo presentó y se quiso medir la reacción del público, o el proyecto estuvo listo, pero frente a la negativa o al rechazo generalizado decidieron reformularlo en el curso de estas horas. Ese es el tema que evidentemente nos invita a la reflexión y nos invita a comentar. Hay una falta de seriedad, está claro. El proyecto tenía que haber sido enviado. Si ya estaba listo, envíenlo y en el curso del debate legislativo se incorporan los cambios, pero se pierde demasiado tiempo. Estamos 15 de abril además y resulta que siguen impagos los servidores públicos, los maestros y el resto de servidores públicos, con excepción, entiendo, de los trabajadores de la salud, los médicos, los profesionales de ese sector, policías y militares que sí lograron recibir su remuneración y un segmento de empleados del sector público desde la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas. En el caso del resto del país, se cumple, si llegamos hoy a la primera quincena, a cerrar la primera quincena del mes de abril y no han recibido las remuneraciones correspondientes al mes de marzo, lo cual ya crea complicaciones en las familias justamente de aquellos servidores públicos tan mal vistos por algunos segmentos de la sociedad, olvidándose que tienen familias, olvidándose que detrás de ellos hay una economía, olvidándose que de su trabajo también se activa la economía. Pero aquí el servidor público lamentablemente ha sido denostado, en gran medida porque hay inclusive autoridades que cuestionan, siendo autoridades del sector público, denostan y minimizan la importancia que tiene el servicio público. En fin, así llegamos a este 15 de abril. Llegamos además a cumplir exactamente un mes desde la decisión del presidente de la República de decretar el estado de excepción. Se cumplen 30 días exactos. El pasado 16 de marzo, el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción en el territorio ecuatoriano por la emergencia sanitaria. Y a partir del 17 de marzo comenzaron a aplicarse las medidas de restricción a la circulación de vehículos y de personas, de aislamiento social, de toque de queda y de suspensión de la jornada laboral presencial en los sectores público y privado. Decirles que esa declaración que formuló ayer la ministra de Gobierno
que da cuenta, es una declaración que termina siendo tranquilizadora, entre comillas, en el sentido de que la curva como que comienza a aplanarse, que los casos de contagios no se han incrementado en los últimos 2 días con la misma velocidad, que ya se siente el efecto de la cantidad de pruebas que se están efectuando una vez que se importaron justamente esas 200,000 pruebas que había ofrecido el gobierno durante varias semanas, las 100,000 pruebas rápidas y las 100,000 PCR, las pruebas rápidas para detectar la capacidad inmunológica de cada persona y las PCR para determinar si efectivamente son portadores o no del coronavirus COVID-19. Bueno, con todo esto se mencionaron ayer unas cifras y hay optimismo frente a aquello, pero cuidado. Y ahí sí hacer un llamado a las autoridades. Cuidado con base en esos discursos, el público va a sentir que las cosas se comienzan a normalizar y nos vamos a relajar. Mucho cuidado con aquello. Hay que lamentablemente insistir, decirle a la gente que el riesgo continúa, que todavía estamos en una situación muy emergente, que por eso se mantienen durante 4 semanas, esta es la quinta, de aislamiento social y de restricciones. Cuidado, nos vamos a relajar, con base justamente en esto que estoy señalando, ¿no? En esto que estoy comentando. Gracias por este mensaje también, muchas gracias. Mañana, y lo vamos a comentar, mañana 16 de abril, estaremos recordando 4 años del devastador terremoto que destruyó la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. Mañana 16 de abril lo vamos justamente a comentar, gracias por el mensaje que estamos recibiendo. Y coincido plenamente con este otro mensaje que recibo. Silvana, buenos días. Lamentablemente la sociedad está tan polarizada que se estigmatiza a los servidores públicos por un lado, pero también a los empresarios por el otro. Y es cierto, los dos son fundamentales para la sociedad y cada lado tiene sus realidades y sus aportes. El odio nos está terminando a todos y es muy cierto. O sea, nos pasa aquí en este espacio. Cuando, por ejemplo, hay un entrevistado que no le gusta un segmento de la audiencia, empiezan los insultos contra los entrevistados, contra lo que dicen, contra nuestra propia línea editorial. Es verdad lo que se dice. Es una pena porque tenemos que aprender a escucharnos entre todos, a escucharnos. Solamente de esa forma tendremos un mejor debate. Así llegamos este 15 de abril. Y lo ofrecido el día de ayer, durante el curso de nuestro programa que tenemos virtual a las 17:30, junto a José Antonio Sánchez y Carolina Mela, Zoom al día, a través de nuestra fanpage de Primera Plana, estuvimos explorando justamente el nivel salarial del sector público, pero particularmente de esos sectores que fueron señalados por el señor presidente de la República en su tuit publicado el pasado domingo. Y lo voy a recapitular. ¿Qué fue lo que se publicó en la cuenta Twitter del presidente? He dispuesto a reducir el 50% de ingreso mensual a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, gobiernos seccionales, en especial Asamblea Ecuador, porque al Ecuador lo sacamos todos. Ese fue el anuncio del señor presidente de la República. Y muchos se preguntan, ¿cuánto gana el presidente de la República? ¿Qué significa la reducción del salario del señor presidente de la República? Bueno, felizmente esta es información pública a la que todos los ecuatorianos podemos tener acceso. El salario mensual del presidente de la República hoy es de $5,072. $5,072. La ley orgánica del servicio público prohíbe que otros funcionarios del Estado central y de otras instituciones públicas ganen más que el presidente de la República. Ojo, esa misma lógica, sin embargo, no se aplica para el caso de las empresas públicas. Los gerentes de las empresas públicas tienen sueldos distintos, inclusive por encima de lo que gana el presidente de la República, y eso, creo yo, es un tema que también en algún momento habrá que debatirlo. Pero bueno, de un sueldo de $5,072, el señor presidente de la República ha dicho que me reduzcan el 50% de mi sueldo. El presidente de la República pasaría a ganar $2,536. Ese sería el sueldo, el nuevo sueldo del presidente de la República, $2,536. De un sueldo de $5,072, con este anuncio del presidente, pasaría a ganar $2,536. Revisemos el ingreso o el sueldo del señor vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República tiene un sueldo de $4,869. $4,869. Vamos a hacer la división. 4,869 dividido para 2
nos queda un sueldo de $2,434.50. Ese sería el sueldo del vicepresidente de la República. El presidente pasaría a ganar 2.536, el vicepresidente 2.434. Pero ¿qué más dijo el presidente Moreno en su tuit? Ministros y viceministros. Revisemos cuánto gana un ministro de Estado. Un ministro de Estado gana hoy $4,463. $4,463. Vamos a hacer la división. 4,463 dividido para 2. El nuevo sueldo propuesto para un ministro de Estado sería de $2,231.50. El nuevo sueldo de un ministro de Estado. Y revisemos cuánto gana un viceministro, porque eso fue lo que dijo el presidente. El presidente dijo ministros y viceministros. ¿Cuánto gana un viceministro de Estado? Vamos revisando, y esta, insisto, es información pública que está allí, de la cual evidentemente se pueden sacar una serie de cosas. Un viceministro de Estado gana $4,283. Todos los viceministros de Estado. O sea, en el caso del gobierno central son los mismos sueldos en todos los ministerios, en todos, exactamente los mismos sueldos. Los ministros ganan lo mismo, el ministro de Salud como la ministra de Gobierno, el ministro de Transporte y Obras Públicas como el ministro de Defensa, ganan exactamente lo mismo. Igual pasa con otros rangos. Un viceministro gana, digo, 4,283. Hacemos la división y el nuevo sueldo del viceministro pasaría a ser $2,141.50. Ahí tienen ustedes. Ojo, con este anuncio del señor presidente de la República, el mandatario pasaría a ganar $2,536, el vicepresidente $2,434, un ministro de Estado $2,231.50 y un viceministro $2,141.50. Pero el presidente también dice, las otras funciones del Estado sobre las cuales no tiene injerencia la función ejecutiva, pero ya hizo el anuncio el presidente Moreno, gobiernos seccionales sobre los cuales tampoco tiene injerencia la función ejecutiva, pero ya hizo el anuncio el presidente de la República, y dice en especial la Asamblea de Ecuador. No sé por qué ponen el en especial, porque tampoco sobre la Asamblea el señor presidente de la República tiene injerencia. Tanto los gobiernos locales cuanto el resto de las funciones del Estado son independientes de la función ejecutiva. Por ende, lo que disponga respecto de la política salarial el Ejecutivo para los ministerios y las instituciones del Estado central no tiene la misma vigencia para el resto de instituciones del sector público. Me refiero a las otras funciones del Estado. Una cosa es la función ejecutiva, otra la legislativa, otra la judicial, otra la electoral y otra la de transparencia y control social. Tenemos 5 funciones del Estado en el Ecuador. Pero el presidente publica así, dice en especial la Asamblea Nacional. ¿Cuánto gana un legislador? Vamos a ver cuánto gana un legislador. Que insisto, también esta es información pública. Un legislador no gana $7,000, como dijo alguien el otro día. Un legislador gana $4,759. Recordando además que los sueldos de los legisladores han experimentado algunas reducciones en los últimos años. Hay que recordar y hay que explicar a la gente. Y no es una defensa del legislador por si acaso, simplemente es contarles cuál es la realidad de los legisladores, al igual que de los ministros, de los viceministros y del propio presidente y vicepresidente de la República. $4,759 es el sueldo de un legislador. Vamos a suponer que la Asamblea decide acogerse a la reducción del 50% como ha planteado el presidente de la República. Un legislador pasaría a ganar $2,379.50. Ese pasaría a ser el sueldo de un legislador. El tema es, y es lo que yo planteé el día lunes, han pasado 2 días, estamos miércoles, y al menos quien les habla hasta este momento no tiene claridad sobre cómo van a instrumentar estas reducciones cuando se dijo presidente, vicepresidente, ministros, viceministros. Se queda ahí. No se explicó el resto. No se sabe qué va a pasar con el resto del nivel jerárquico superior. Se habló de funciones del Estado, se habló de asambleístas, pero ¿qué pasa con el resto del personal de la Asamblea? Y es interesante revisar, evidentemente esta, insisto, es información pública.
El asambleísta, si deciden reducir el sueldo a la mitad y bajarle justamente su remuneración mensual a $2,379.50, resulta que en este momento, con ese propósito, tienen que revisar el resto de salarios de los funcionarios legislativos que se quedarían o terminarían en este momento ganando más que un legislador. Un asesor 1, que es el rango profesional más alto que existe en los despachos de los legisladores. Un asesor nivel 1 gana $3,014. Un asesor nivel 2 gana $2,545. Estos dos valores son más altos que los $2,379 a los cuales se reduciría el salario de un legislador. ¿Qué van a hacer allí? Les van también a recortar a la mitad los salarios de los asesores 1 y 2 de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar con el salario del secretario, del prosecretario? Más allá de que hoy, en la práctica, la Asamblea no tiene secretario general y tiene encargada las funciones de la Secretaría al prosecretario general temporal, pero tendría un sueldo más alto que el que tiene el legislador. Va a haber la necesidad de revisar el resto de rubros. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los ministerios? Si un ministro de Estado pasa a ganar $2,231.50, esa sería la propuesta, tomándole la palabra al señor presidente de la República, de que se reducen a la mitad. Hoy, el coordinador jurídico y el asesor 2 de un ministerio son sueldos similares, gana $3,247. ¿Qué va a pasar con estos cargos, con los salarios de estos cargos, que tampoco se nos ha dicho? Un asesor nivel 4 en el gobierno central gana $2,418. Sería un sueldo más alto que aquel que se está proponiendo para el ministro de Estado, reducido a la mitad, si hacemos la comparación justamente con el salario que actualmente reciben las autoridades. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque claro, muchos de ustedes van a decir que inclusive $2,000 es mucho. Alguien dirá $4,000 es mucho. $3,000 es mucho. Alguien dirá $2,000 es poco. Deberían ganar menos. Debatamos eso. Digo, cada quien puede tener ese criterio. Pero el debate tiene que ser en frío, tiene que ser en serio. Porque, por ejemplo, se hace este anuncio y no se le ha explicado al país cuánto se va a ahorrar la caja fiscal con esta reducción de salarios para las autoridades que se está mencionando. ¿Es una reducción que efectivamente implica un rubro importante dentro de este gran aparataje llamado Presupuesto General del Estado? ¿O es simplemente una señal simbólica que se quiere enviar al país de que yo también genero un desprendimiento? Creo que hay que darle la información completa a los ciudadanos. Y no se le ha dado la información completa. A mí me encantaría saber si se reduce el sueldo del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros a la mitad. ¿Qué va a pasar con los coordinadores, con los asesores, con los legisladores, con sus asesores, con el secretario, con el prosecretario? ¿Qué va a pasar con ellos? Sobre eso no nos han dicho. Y tampoco nos han dicho, insisto, cuál es el impacto económico de esta medida. De lo que conozco, de lo que he leído, de lo que he revisado, el impacto es un impacto pequeñito frente a la magnitud de las necesidades fiscales que hoy tiene el país y frente al tamaño del presupuesto general del Estado vigente. Creo que por ahí no va la cosa. Puede ser muy simbólico, puede ser muy popular. Puedes ganarte un montón de likes o de retweets al mencionar justamente aquello. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? Vamos al tema de fondo. ¿Cuánto se va a ahorrar el Estado central con la reducción a la mitad de los salarios de las principales autoridades? ¿Qué va a pasar con el resto de trabajadores? Porque quiero insistirles, creo que para mucha gente es fácil decir, están ganando mucho. Bueno, es la estructura como está. Ya hay gente que con base en ese salario adquirió obligaciones, préstamos hipotecarios con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por mencionar un ejemplo. ¿Qué va a pasar con eso si le reducen a la mitad del sueldo? ¿Va a tener capacidad para pagar ese préstamo hipotecario? ¿No corremos el riesgo de que, por ejemplo, en este caso que estoy mencionando, se incremente la cartera vencida del BIES? Que de pronto, en este momento ya tiene problemas el BIES
con la cartera vencida, porque hay miles de ecuatorianos que perdieron su empleo y que ya no tienen relación de dependencia. Y al haber perdido su empleo, ya no son cotizantes de la seguridad social. Y ya no hay forma de descontarles puntualmente cada mes ese rubro que sirve para pagar y para estar al día con su préstamo hipotecario. O sea, miremos también el efecto colateral. Por muy popular que sea una medida, creo yo, tiene que ser pensada, meditada, analizada y explicada adecuadamente al país para que los ecuatorianos podamos comprender si efectivamente es un anuncio populista o es un anuncio necesario porque seguramente esa reducción implica un monto importante dentro del presupuesto general del Estado. Yo al menos me quedo con esas dudas. A mí me puede parecer que es muy poco, que es mucho, lo que sea, igual que a cada uno de ustedes. Pero yo planteo discutir el tema de fondo. El tema de fondo es, ¿esto es parte de la discusión en serio que se requiere? ¿O es apenas un tema periférico, epidérmico lo que se ha planteado, sin un sustento real? Vamos a ver si tenemos respuestas en estos días. Vamos a ver si las autoridades económicas nos explican cómo se va a instrumentar. Y quiero insistir, el presidente puede tomar una decisión respecto de los sueldos del nivel jerárquico superior, por supuesto, de la función ejecutiva. Habrá que ver qué ocurre con el resto de funciones del Estado. Si el presidente se reduce a la mitad, un legislador no puede ganar más que el presidente. Está clarísimo eso. Pero insisto, ¿cómo lo van a instrumentar? Y este es un efecto en cascada, que creo yo no se ha medido. Aquí no se ha medido que es un efecto en cascada. No sé si $1,500 o $2,000 sea un sueldazo. Algunos piensan que sí. Creo que queda para la valoración de cada uno. Lo que yo planteo en estos micrófonos es la necesidad de una discusión de fondo y no quedarnos en la periferia. 6 de la mañana con 50 minutos, nuestro comentario aquí en la primera hora.